veas, porque... Estamos de vuelta en Tolerancia Cero. Ministro, yo creo que nadie puede culpar a una oposición por hacer bien su pega. Puede uno molestarle que de repente introduzcan conceptos que son engañosos o que no necesariamente se compadecen con la realidad. Pero las oposiciones están ahí justamente, entre otras cosas, porque no se refleja en la coalición dominante el pensamiento que ellos tenían respecto de la totalidad de los temas del país, y entre los cuales el más importante es la educación, y por lo tanto no creo que nadie pueda decir, mira, lo que está pasando en el país, la baja en las encuestas, el que salgan ahora padres y apoderados a las calles en números de miles, el que se haya creado una suerte de prurito de temor respecto de si es que sus hijos van a ser o no van a ser echados o van a ser mal educados en función de esta reforma. Si es que eso es obra en gran medida de la oposición, me parece a mí injusto llegar y decir, no, esto es qué sé yo, punzonazo en la espalda. Es lo que tienen que hacer y es lo que haría cualquier oposición que se opone a todo eso. Pero quiero preguntarle a usted, ¿cómo le responde a los papás que salen en una marcha y que argumentan, independientemente de los líderes, porque los líderes, yo reconozco, están más formateados, pero las personas que salen ahí, yo los escuchaba cuando los entrevistaron ayer, los tipos decían, tengo temor, tengo miedo de que exista una intervención estatal en la educación de mi hijo, que se vuelva la ENU, que eventualmente esto termine con la calidad que tenemos. Es cierto que no es mucha, pero es la calidad que tenemos y nosotros de alguna forma estamos acostumbrados a ella. ¿Cómo le responde a la persona de a pie? No al parlamentario profesional de la oposición, no, a la persona de a pie, al padre, apoderado, a la gente que en las encuestas hoy día está diciendo que tiene dudas o que incluso baja la aprobación del gobierno y la presidenta. Bueno, en primer lugar, lo que le contestaría es que lo entiendo perfectamente. Todos aquí nosotros somos padres de familia y, como decían, la reforma tributaria se puede meter en tu billetera, pero la educación se mete en el dormitorio de tus niños. Y ahí todos reaccionamos atávicamente a defender a nuestros cachorros, y eso está, ¿cierto?, en nuestro ADN de preservación de la especie. Y por tanto, si sienten amenazados a sus hijos, obviamente van a reaccionar de esa forma. El punto es por qué se sienten amenazados. Nosotros hemos dicho hasta el cansancio, y de verdad lo creo, no es simplemente para tratar de amilanar resistencia, en que vamos a respetar absolutamente la provisión mixta. Tú sabes que en la mayoría de los países industriales la provisión mayoritaria es del Estado. Solo en algunos que han tenido por su pluriculturalidad, han tenido un cierto consenso en torno a la educación de provisión mixta, como por ejemplo partes de Canadá, Bélgica, Holanda, pero eso no es la típica situación que tú observas en los países desarrollados. Nosotros sí tenemos esta experiencia que tiene que ver con el papel de la educación de la Iglesia y otros tantos actores educacionales importantes a través de la historia. Y por tanto, en síntesis, nosotros de verdad creemos que tiene que haber provisión mixta. Y por tanto, no hay amenaza de verdad sobre los padres y apoderados que han elegido en su derecho a los colegios particulares subvencionados. Pero tenemos un problema de reglas que no están llevando a la calidad ni en los colegios municipales, ni en los particulares subvencionados, ni en los particulares pagados. Entonces, yo creo que, y no quiero echarle la culpa a nadie, hay momentos en que tenemos que subir sobre la estatura de nosotros mismos como país, oposición y gobierno. Es decir, aquí tenemos un problema. ¿Por qué no evitamos sacar ventaja los unos de los otros o los otros de los unos sobre la base de deslegitimarnos? O que ustedes solo quieren defender el lucro, o los otros diciendo ustedes lo único que quieren hacer es estatizar la educación. Eso lo único que hace es meterle miedo a todo el mundo, en vez de decir por qué no nos sentamos y decimos cómo hacemos buenas reglas para esta provisión mixta, donde contra dinero público la contraprestación que va a prestar, ya sea el colegio público o el particular subvencionado, en términos de calidad, sea clara. Eso es lo que necesitamos hacer, eso es lo que necesitamos construir. ¿Y cuál es el ideal que a usted le gustaría proponer respecto de cuál es esa contraprestación que debería tener? Bueno, desde luego, lo que nosotros hemos dicho, a ver, déjame rebobinar un poco para decirte cuál es quizás la esencia de por qué no hay forma en el actual sistema de realmente hacer de la calidad el objetivo central.
una de la característica fundamental que tiene el sistema educacional en la sociedad después de la Revolución Francesa, ¿cierto?, es que la educación es un nivelador de oportunidades. O sea, a nosotros los viejos nos puede ir de manera disímil, vamos a tener hijos, y la sociedad, el pacto social es que la nueva generación tiene que partir del mismo lugar nuevamente. O sea, no puede, ¿cierto?, generarse tal condicionamiento que solo como le ha ido al papá y la mamá va a depender de cómo le vaya al hijo, porque así la sociedad regenera sus talentos, distribuye, ¿cierto?, sus competencias, etc. Esa es la fundación, ¿cierto?, de la sociedad moderna. Pero en el caso de la educación, los resultados de los niños, esto está demostrado por la OCDE, son tan significativamente influidos por el capital cultural de las familias, que si tú segregas la educación, o sea, tienes unos colegios para niños ricos, para medios bajos y para abajo, el resultado obvio, dado la fuerza que tiene el ambiente de la familia, el resultado, ¿cierto?, de los niños, va a ser que entre más arriba estés, mejor lo vas a hacer. Pero tú no vas a saber en lo absoluto si el colegio lo está haciendo bien o no. Para que el colegio pueda saber si tú lo estás haciendo bien o no, tienen que todos los colegios ser variopintos, tener más o menos el mismo tipo de alumnado. Entonces, evidentemente, los resultados van a declarar este colegio mejor que este otro colegio. Las familias van a poder elegir y el Estado, ¿cierto?, va a poder apresurar la marcha en lo que se estén quedando atrás. Así está organizada la educación en los países desarrollados. En Chile está organizada de un modo tal que, de verdad, lo único que hace diferencia en términos de los resultados no es si el colegio es particular pagado o municipal o particular subvencionado, sino que es el nivel de ingreso de la familia. La OCDE tiene un índice que es una suerte de PISA corregido, que dice el sistema educacional es bueno o malo en función de cuánto logra el sistema educacional cambiar los resultados en relación a la determinación que venía del ambiente sociocultural desde la familia. Y en Chile no lo cambia nada. O sea, el valor agregado de la educación es bajísimo. Ministro, ¿qué conclusión podemos sacar? ¿O a qué conclusión lastimosa podemos llegar si, aceptando que estas diferencias del antecedente familiar que se expresan en los colegios generan algunas diferencias, si mirando el conjunto ahora vemos que todos ellos por igual, por mucha que hayan algunas diferencias entre ellos, todos por igual, en general, están en muy bajo nivel, comparado con una cohorte demográfica similar de algún otro país. Cuando no solo los de arriba no solo están quizás un poco mejor que los del medio o los de abajo, pero todos por lo general están como las pelotas comparados con cualquier país normal, con un país asiático donde los cabros ya en segundo medio saben cálculo, por ejemplo, para ponerlo en el extremo, y aquí en las universidades, en muchas universidades donde no hay matemática, no saben la regla 3. Entonces, cuando uno ve esta especie de catástrofe, porque eso es lo que es, a mi juicio, donde todos por igual, particulares, privados, subvencionados, clases altas o clases bajas, todos por igual o con diferencias insignificantes, tienen alumnos, tienen resultados, tienen profesionales, que en el mejor de los casos se conocen su profesión y nada más, y fuera de ella son de una absoluta ignorancia y bárbaros, esa es la palabra, incapaces de moverse con inteligencia, con cultura, con, qué sé yo, con lo que uno espera de un ser moderno, civilizado, ¿no es cierto?, después de todos los miles de años de historia. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Qué se hace con este fenómeno global de deterioro cerebral, por decirlo de alguna manera, que emerge de todos los sectores? Porque yo no creo que haya mucha diferencia, la verdad, entre un alumno promedio de un colegio particular pagado caro, que viene de una familia profesional, y uno de abajo, salvo quizás la ropa, el auto en que llegan o no llegan, las discotecas donde van a bailar, pero si uno les escarba sus mentes, no es mucha la diferencia. No es mucha la diferencia. Bueno, precisamente, Fernando, ese es el problema. Tan impresionante como el relativamente bajo resultado que tiene Chile en las pruebas internacionales, cuando se le compara, porque otros dicen, bueno, es que hay otros países más ricos, cuando se le compara con países del mismo nivel de ingreso de Chile. Estoy hablando de Grecia, de Portugal, de Letonia, de Estonia, de la República Checa, de Polonia, países que tienen más o menos el mismo nivel de ingreso per cápita que tiene Chile. Bueno, no solo la media chilena lo hace mucho peor que la media de estos otros países, sino lo que es aún más dramático, como tú bien dices, es que lo que lo hacen mejor, con suerte lo hacen como la mitad
como el alumno promedio de estos otros países. O sea, tenemos un problema que no es solamente, digamos, el que sea injusto, sino que es malo y malo para todos. Malo. Entonces, cuando uno ve esa evidencia, ¿cómo no formar un gran acuerdo en torno a mejorar esto? Ahora, ¿por qué sucede esto, Fernando? Si me permites otra vez buscar con lo peligrosas que son las metáforas, pero si tú estás tratando de seleccionar al mejor panadero y recurrentemente esto lo haces sobre la base de tener 3 aprendices de panadero, en que a uno le entregas harina, levadura y agua de pésima calidad, a otro de mediana calidad y al otro harina, levadura y agua de estupenda calidad. ¿Qué es lo que te va a ocurrir? Que independientemente, ¿cierto?, de la capacidad de los panaderos, obviamente el que reciba los materiales de muy buena calidad va a sacar un mejor pan. Y si el sistema, el juego es recurrentemente eso, ¿tú vas a tener alguna posibilidad de formar buenos panaderos? No, pues. Todo lo que importa es ponerte en la fila correcta, ¿cierto?, de donde te llegan los buenos ingredientes. Ese es Tú dices, el no hay problema. masa crítica. Tú problema- necesitas 100 buenos panaderos o 100 panaderos que tengan el mismo material para que salgan 10 excelentes panaderos y 80 que por lo menos hagan un pan que se Bueno, pueda pero comer. la El pregunta... problema que tenemos es que los colegios, por la forma que nos organizamos, en vez de esmerarse en la calidad de la educación que entregan, se esmeran en seleccionar el tipo de alumnos a los que le enseñan, porque eso es lo que al final es más determinante en el rendimiento y por tanto no hay ningún incentivo de verdad para que enseñen bien. Eso es lo que nos está liquidando. ¿Sabes tú, solo para terminar, cuáles son los 2 países que más rápidamente han progresado en las pruebas internacionales PISA de acuerdo a la OCDE? Turquía y Polonia. ¿Y cómo lo hicieron en los últimos 10 años? Haciendo un cambio educacional que básicamente fue eliminando la segregación y logrando cada vez más que los cursos fueran integrados y variopintos. Y esto no es solo por un problema cognitivo, porque también parte de la educación es aprender a conocer a tu semejante, aprender a conocer al otro, a los que son de otras, ¿cierto?, tipologías sociales, culturales, con los que te vas a encontrar posteriormente en el mundo del trabajo, no como si fueran unos perfectos extranjeros. Ministro, esto fue esta caracterología que acaba usted con Fernando de hacer de la educación chilena, que está respaldada efectivamente por lo que son las pruebas, donde los mejores de nosotros están en el promedio de los países con los cuales nos gusta compararnos y el promedio nuestro en general es bastante malo respecto del promedio de la OCDE. ¿Esto fue condoro o esto fue diseño? ¿Se quiso que fuera estratificada la cosa de tal manera de que se mantuvieran las condiciones de clase históricas o de cuna histórica? Lo pregunto así tan abiertamente, ministro, porque en el libro de Mario Weisblut, Se acabó el recreo, hay una cita explícita de que por lo menos en un momento dado, cuando se partió con la educación chilena en el siglo XIX, Andrés Bello lo dice explícitamente, dice hay que recordar que la educación pública no puede ser sino hasta que estas personas se eduquen lo suficiente para que puedan seguir trabajando como están trabajando en las industrias y todo lo demás. Lo dice explícitamente. Eso, mi pregunta es, toda esta fisonomía que tenemos, con copagos por tramo, con colegios que cuestan 450 o 480 mil pesos y después toda la lista de particulares subvencionados. Esto nos dio como resultado la educación que se quería cuando se diseñó, o fue un condoro y nadie vio esto y por lo tanto, teóricamente, si es que uno advierte que esto no fue diseño, más razón debiera esperar de que se juntaran todos para cambiarlo, porque no fue lo que se quiso. Pero ¿qué pasa si se quiso que fuera así? Bueno, una respuesta corta y una respuesta larga. Efectivamente, la educación a partir del año 81, en que se amplió muchísimo la cobertura, porque reconozcamos también el que ahora sí tenemos cierta cobertura plena, se segregó muchísimo más de lo que era antes. Antes llegaba menos gente, pero era menos segregada de lo que es ahora. Ahora, esa es la respuesta corta. Y por tanto, el sistema que se implantó en el año 81 promueve, sin querer queriendo, yo no puedo presumir intenciones de lo que los diseñaron, la segregación. Pero el problema en Chile, Fernando, es un problema completamente histórico, que viene con el tipo de sociedad que emerge, ¿cierto?, después de que nosotros somos
un país independiente y que nos liberamos de la colonia. Y las cifras son tremendamente tristes y elocuentes. Fíjate tú que en los países del Nuevo Mundo, que todos partimos más o menos el mismo nivel de ingreso por ahí por 1750, los países del Nuevo Mundo decía Borja, la Sinfonía del Nuevo Mundo, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Estados Unidos, nosotros los latinoamericanos, que teníamos más o menos el mismo nivel de ingreso para el 1750. La educación pública masiva se organiza en estos países como Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos y Canadá a comienzos del siglo XIX, por ahí por 1820, 1830, lo que se llamó el movimiento por la escuela pública común, Common School Movement. Y ellos llegan en 1840 a tener un 80% de alfabetismo. Insisto, habíamos partido de donde mismo. ¿Sabes cuándo llegamos nosotros a tener 80% de alfabetismo? 80 años después, en 1940. Porque hubo, efectivamente, por parte de las clases dirigentes, un concepto rentista de aprovechar los recursos naturales que eran mucho más abundantes, porque eso la gente no lo sabe. Ustedes saben porque en ese entonces, Fernando seguro lo sabe, era mucho más poderoso Portugal y España que Inglaterra. Hasta después, ¿cierto?, pierden con la Invencible Armada. Y por tanto, las partes más jugosas de la América, ¿cierto?, eran la América Central y la América del Sur, donde había más metales preciosos, posibilidades de hacer plantaciones a gran escala. Y los ingleses y franceses que estaban más a la saga, se quedaron con la parte inhóspita, que era, ¿cierto?, Estados Unidos y Canadá. Bueno, pero la forma en que se organizó esa sociedad, Estados Unidos, Canadá, después Australia y Nueva Zelanda, eso es la base de colonos que rápidamente se pusieron de acuerdo para que la escuela fuera un bien público para todos. Eso no ocurrió hacia abajo porque había una gran dotación, lo que se llama la maldición de los recursos naturales, donde unos pocos, primero los colonos, los españoles, después los criollos, se organizaron a través de distintas leyes. Fíjate que ese proceso se dio incluso dentro de uno de esos países, en Estados Unidos del Sur, que permitía claro, la explotación primero del tabaco, luego del algodón. Y de ahí vino la guerra de secesión. Generó pues una sociedad de castas, ¿no es cierto?, con los ricachones que vemos en las películas, así con unos sombreros al y fumando unos puros, y los esclavos y los capataces, que eran los blancos pobres. Pero y si la guerra de secesión lo hubiera ganado el sur, posiblemente no estaríamos mirando... Claro. Ya, pero la pregunta... Entonces, esto es una historia larga. Está bien, pero la pregunta para el tiempo presente. Esta situación... a juicio del Ministerio, juicio suyo, ministro, ¿es algo que puede ser reversible o reconstituible sin, por ejemplo, que esté presente la oposición en sus ideas? No, yo ojalá. O lo voy a plantear en términos, si quiere, más periodísticos. Cuando usted tiene un movimiento que se denomina La Calle, de estudiantes, tanto secundarios como universitarios, muy potente, muy fuerte, muy combativo, muy pidiendo lo máximo, ¿eh? No, sea realista, pida lo imposible, ok, piden lo máximo. Tiene un sistema que es el heredero último de este sistema que hemos conversado durante todo este programa, que lo representa en la oposición y la coalición de gobierno. Para cambiar la educación, que es una cosa gigantesca y lenta, ¿cómo se armonizan estas cosas? ¿Cómo se armoniza usted con el Partido Demócrata Cristiano, que le va a plantear cosas que eventualmente van a rechazar los socialistas en el Senado? ¿Cómo armoniza usted el platillo chino? Están los demócratas cristianos con los socialistas acá. Después viene el otro platillo chino que está acá y que son los estudiantes en la calle que ya encontraron que habían cedido porque no hay prisión para el lucro. Y con el pie tiene a la oposición diciendo el concepto que es divertido, pero funciona para alguna gente, de que hay que tener libertad para elegir colegio. ¿Cómo se arma el puzzle sin que se caigan todos los platos y qué sé yo, y esto sea un asterisco en el gobierno? Después te voy a contar un chiste fuera de cámara, por supuesto, Okay. porque no es para la televisión, sobre esta idea de alguien haciendo muchas cosas a la vez. Sin contar los profesores, que perdón, es el plato que tengo en el otro pie aquí. Estoy así. Efectivamente, ustedes pueden ver un corolario de lo que yo estaba diciendo. O sea, si en realidad o puntaje que saquen los niños va a depender básicamente por la forma que tenemos organizado el sistema escolar, del ambiente sociocultural de los niños,
no solo no hay ningún incentivo para que las escuelas se esfuercen, tampoco hay ningún incentivo para que se elijan los mejores profesores y para que de verdad, ¿cierto?, haya méritos según... Porque si te tocan niños con un buen capital cultural, vas a tener buenos puntajes. Si te tocan un niño con mal capital cultural, vas a tener mal puntaje. Y es bien poca la diferencia, ¿cierto?, que va a poder hacer, y por tanto están mal puestos los esquemas de incentivos. Pero volviendo a lo tuyo, sin duda alguna que en esto es necesario que tengamos un gran acuerdo, no hay ninguna duda. ¿Qué es lo que ocurre, Fernando? Y a mí me tocó durante 5 años, casi 5 años, supervisar 34 países cuando era el director, uno digamos, que estaba en la cúpula del Fondo Monetario Internacional. Y lo que más les decíamos a los países, por favor, no tarden en hacer la reforma, porque cuando los temas llegan a un estado crítico, los distintos actores toman posiciones rígidas y cuesta extraordinariamente poder pactar. Fíjate tú lo que la Christine Lagarde llamaba la nueva mediocridad. Europa lleva 7 años virtualmente en una situación en que no pueden salir, porque como no hicieron la reforma a tiempo, los distintos sectores, ¿cierto?, toman posiciones rígidas y no ceden unos con los otros. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en Chile? Que una cantidad de cuestiones que son enteramente instrumentales, como el problema de la cárcel, o como el problema de los arriendos, o como el tema de... En fin, se han tomado vida propia y se transforman en verdaderos símbolos. O sea, aquí lo único importante es reestructurar esta cuestión para que de verdad tengamos una educación que tenga los incentivos correctos para llegar a la calidad. Y la parte positiva, yo diría que en la discusión parlamentaria, a pesar de que ustedes plantearon que había sido un gallinero, yo creo que hay mucho más acuerdo ya respecto de que es mala la selección, que de verdad tienen que ser los padres los que elijan los colegios y no que los colegios digan usted sí, usted no. También hay bastante consenso en términos de que tiene que terminar el copago, porque el copago es una forma de discriminar. Si tú tienes 20 lucas, entras a este colegio, si tienes 30 a este otro, si tienes 40 a este otro, etcétera, etcétera. Y donde yo creo que todavía estamos topando en el famoso tema del lucro, que no tenemos tiempo ahora, pero yo podría argumentar en otra ocasión por qué el lucro contribuye a la segregación. Y lo que ahí ¿No hay una versión abreviada para por qué el lucro contribuye a la segregación? Déjame hacer esta otra idea primero, a ver si puedo lograr después ir a la versión abreviada. Básicamente, lo que nosotros decimos, mire, hagamos un borrón y cuenta nueva. Ustedes, señores sostenedores de colegios particulares subvencionados, fueron invitados por el Estado a organizarse, proveer colegios, proveer educación con fines comerciales. Y en ese empeño, ¿cierto?, ustedes pusieron su capital. De aquí para adelante va a remunerarse, va a cobrar una buena remuneración de mercado solo en la medida que trabaje. O sea, esto no es como invertir, ¿cierto?, en la bolsa, en que una persona que no está vinculada al colegio viene, pone unos billetes ahí para saber qué rentabilidad le sacan a un colegio. Y por tanto se le respetan plenamente, ¿cierto?, todos los derechos hacia atrás y hacia adelante, ¿cierto?, solo si hay un valor agregado efectivo educacional, usted cobra. Eso es lo que creo que estamos trabajando, porque se van a aburrir los auditores, pero en la práctica, si tú le pagas, ¿y cómo lo estamos haciendo eso? Dando todas las garantías para que la nueva corporación sin fines de lucro pueda ir a un banco, comprar el colegio y el sostenedor, ¿cierto?, que puede continuar, si trabaja como director de la escuela, como gestor, recupera plenamente su inversión, borrón y cuenta nueva. Eso equivale, en términos financieros, a que si es dueño de la infraestructura la continuará arrendando. Lo que pasa es que el arriendo entre partes relacionadas tiene una cantidad de problemas técnicos que no vamos a entrar ahora. Ahora, tú me preguntabas por qué el lucro contribuye a la segregación, por todo esto que te decía hace un rato atrás. Porque como es muy difícil observar directamente la calidad y es muy fácil lograr mejores puntajes sobre la base de seleccionar el tipo de alumnos a los que tú le enseñas, expulsarlos con complicaciones, etcétera. En Estados Unidos, en Canadá, se dice, si un niño tiene problema en el colegio, el problema es del colegio. Acá se dice, si un niño tiene problema en el colegio, el problema es de la casa. Lléveselo, amaéstrelo, digamos. No. Bueno, entonces, ¿qué es la motivación comercial? ¿Qué es lo que te hace? Tratar de descremar para reducir el costo de educar y, por tanto, segrega. Ministro, ¿Me expliqué? ¿La explicación corta más o menos? Más o menos, pero tan corta no fue, pero se explicó. Yo entiendo que lo que usted está señalando
lo hemos dicho acá antes, es que a diferencia de un salario que a usted le paga a alguien y que forma parte de un presupuesto, es plata que se estaba dispuesta para ello, el lucro se produce, hay que crearlo, hay que fabricarlo, llamamos así. Y se fabrica sobre la base de obtener diferencial entre los costos que uno paga de los ingresos que tiene. Y por lo tanto uno tiene que tú pones un negocio, tiene que producirse el lucro. Eso lo entiendo, pero estamos ahora en una situación donde... ¿Y te puedo interrumpir un segundo? Sí. Porque tú has dado en el punto clave. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿y cuál es el problema con el lucro? Acuérdate que yo fui ministro de Hacienda y siempre creí en una economía de mercados. ¿Por qué este señor se cambió a caballo y ahora le parece mal el lucro? A mí no me parece mal el lucro, me parece mal el lucro en educación, y eso es el consenso de los países industriales. Pero el Estado, por ejemplo, hace concesiones para las obras públicas. Y obviamente el concesionario gana plata, tiene lucro. Entonces tú me dices, ¿por qué en ese caso sí y en este caso no? Fácil, pues. Porque en el caso en que hay un concesionario que te construye un camino, tú puedes verificar fácilmente si para obtener esa ganancia hizo un buen camino o no hizo un buen camino. En el caso de la educación no es posible. Hay un problema. Ese es el problema. Entonces, en la búsqueda... No es posible porque es difícil verificar qué, la calidad o, Claro, o la calidad, la calidad, porque como te digo, los puntajes tú los puedes obtener, ya sea porque haces buena educación o porque tratas de descremar y tener los alumnos más fáciles de educar. Hay un problema con este argumento que suele dar Fernando de que el lucro significa por definición retirar una parte, el argumento que tú has aceptado hasta cierto punto. Yo lo único que digo sobre el lucro es que el lucro se produce, hay que fabricarlo, sí, no viene dado. Pero ahí está implícita la idea de que en la medida, voy a poner un ejemplo exagerado, de que de 100, mientras más voy sacando, la educación por lo tanto se va haciendo más sospechosa, lo cual asume a su vez como axioma de que la educación es directamente proporcional al dinero inicial que entró, del cual tú empezaste a descontar para tu lucro. Y dejamos de lado la gestión, o sea, la productividad de la persona que está gestionando o sea, en otras palabras, yo puedo tener un lucro y puedo ser un muy buen gestionador y tener un excelente resultado. Yo puedo no tener lucro, como ocurre con los colegios públicos, y tener un pésimo colegio que produce pésimos alumnos con pésimos profesores. Incluso podría argumentar de que justamente en las instituciones públicas donde se da más esta tendencia a que nadie se preocupa mucho de la calidad porque nadie vigila ninguna cosa. Podría usar ese argumento incluso. Pero a mí no me parece tan claro que el lucro como tal, per se, produce una proporcional deterioro de la educación, porque estamos dejando de lado el término gestión, que es un asunto absolutamente distinto que va a correr por otro vector. Ojo, colegios con lucro o sin lucro, ¿sí o no? Correcto. Pero es que ahí es donde me voy a... Tenemos que cerrar, así que... Ya, me voy a llevar de tu lógica. Que hay colegios con lucro que son buenos, claro. Obvio. Pero esa no es la discusión es si a pesar del lucro o por el lucro. Toda la calidad depende de una cantidad de cosas. ¿Cómo sabemos? Eso es lo que te Porque a lo mejor puede ser que para obtener lucro tú estás obligado a tener un producto de calidad. A ver, porque si en este ejercicio que dice Fernando, por ejemplo, alguien que está construyendo una casa, lo que está tratando es de ahorrar en materiales para lograr maximizar la ganancia. Yo tengo forma de verificar. Entonces, son expertos los maestros, entonces le pegan con una cosa a la pared y saben si le han puesto mucha arena, etcétera. Es fácil verificar. En la educación no es fácil verificar. Y esto no lo estoy inventando, Fernando. No, sí. Por algo, en la educación, en el mundo no es con fines de lucro. Todas las mejores instituciones del mundo. Puede ser. Pero lógico, yo no digo que estamos inventando. Vaya para la suma del programa. Parte a tratarse ahora esto en el Senado. ¿Usted cree que se alinea la nueva mayoría detrás del proyecto o va a pasar un poquitito lo que se insinuó con lo que ocurrió en la Cámara de Diputados? La nueva mayoría se va a alinear. De 100 indicaciones tuvo unidas 98, en 2 se desalinearon. Si la oposición coincide con nosotros en que hay que respetar plenamente la inversión de aquellos, en particular subvencionados sin fines de lucro, y buscamos los métodos para garantizar que ellos puedan llevar el valor agregado que efectivamente hacen el proyecto educacional, tenemos reforma educacional. ¿Va a ser reescrito el proyecto, como dijo Andrea Alamán? Esta es la primera parte, porque después viene el tema de los profesores y ahí vamos a tener... Pero ahí va a cambiar... Es otra cueca. Pero ahí me van a decir derechista. Acuérdate de mí. Pero se va a reescribir el proyecto de reforma educativa, dijo Andrés Alamán. No, lo que estoy diciendo es que precisamente donde necesitamos llegar a un acuerdo es cuál es la retribución justa para aquellos que es cierto
invirtieron sus recursos en los particulares. Perdón, tengo que contestar esto porque se me olvidó, pero tengo que preguntarlo. Hay mucha gente que está diciendo que es subdirector de un banco que se llama el Triodos Bank, que patrocina lo que se ha denominado la banca ética. Y es tremendamente interesante escucharlo porque a veces cuesta poner esos dos conceptos en una misma frase, lo de la banca y la ética. Vamos a preguntarle a John Antonio Molé por qué funciona el Triodos Bank en Europa y qué quiere hacer acá en Chile. Volvemos un ratito.